Eh, y al final de la misma, si están ustedes interesados, tienen preguntas, la idea es que o levanten la manito o escriban su pregunta o al final podamos aprovechar que tenemos a un expositor tan importante hoy. Y con eso lo presento, es mi querido compañero Juan Simo de Leviton España, una persona con más de 20 años de experiencia en este mundo de las telecomunicaciones y además de ser una excelente persona, pues es un excelente profesional y seguramente pues nos va a compartir de todos sus conocimientos. Entonces, pues los dejo en manos de Juan Simo y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, John Henry. Pues nada, buenos días para ustedes. Aquí buenas tardes, ya encarando el fin de semana. Y pues como decía John Henry, muchísimas gracias por dedicarnos parte de su tiempo y espero que lo que les voy a contar durante la próxima media hora, 40 minutos como máximo, pues resulte interesante. Como decía John, pues al final podemos abrir un turno de debate y de preguntas. Entonces, sin más, les voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar. Vale. Pues la idea es que hacia dónde vamos. Nosotros Leviton somos fabricantes de infraestructura. Y ser fabricante de infraestructura quiere decir que tenemos que estar siempre pensando en el futuro. Cuando uno compra un nuevo servidor o un software o un nuevo switch, pues obviamente compra el que necesita en ese momento puntual. Pero cuando hablamos de hacer una inversión en infraestructura, en un cableado de un gran data center, pues lo que pretendemos es que esa infraestructura nos soporte no solamente las necesidades de hoy, sino las necesidades de los años venideros. Y obviamente pretendemos maximizar la vida útil de esa inversión. Por eso, típicamente, los fabricantes de infraestructura nos toca hablar más de lo que está por venir que lo que hacen los fabricantes de equipos activos y de electrónica. Y por eso necesitamos comprender hacia dónde va el sector y qué va a ser esto de los 400 gigas y cómo debemos prepararnos para poder soportar eso. La idea es, pues, un poco empezar con dónde estamos y cómo está creciendo todo lo que es la computación en la nube, en el cloud, las previsiones de mercado. Y luego veremos también algo de equipos activos, aunque obviamente no es nuestro sector y no es lo que vende ni fabrica Leviton, pero están muy íntimamente asociados el cableado, la infraestructura, con los equipos activos, los switches que van a correr por esa infraestructura. Y sí que daremos un repaso de ver el estado del arte de la electrónica de 400 gigas y qué tipo de transceptores se están manejando en estos equipos activos. También hablaremos de cómo estamos cambiando de multimodo a monomodo y cómo cada vez más nos estamos yendo a fibra monomodo. Y luego veremos pues, algunos ejemplos de cómo se cablea todo esto y con los elementos de Leviton de fibra preconectorizada, de cassettes y de patch cords y demás, pues cómo podemos hacer para conectar todo esto tanto en escenarios de switch a switch como de switch a servidor en aplicaciones de breakout, que luego entraremos en detalle en qué consiste exactamente. Bueno, pues sin más me gustaría empezar con algunos datos. El tráfico en la nube es algo que ha ido creciendo sin parar, pero es que se estima que de 2016 a 2021 se va a triplicar el volumen de zettabytes, y aquí esto es algo curioso, ya nos estamos quedando casi sin unidades del sistema internacional. Todo el mundo sabe lo que es kilo, lo que es mega, y ya pues los teras nos resultan bastante habituales porque estamos acostumbrados ya a manejar unidades de almacenamiento que ya medimos en terabytes, pero es que ya estamos hablando de zettabytes, o sea, se nos están acabando las unidades del sistema internacional para poder expresar el volumen brutal de tráfico que circula por la nube. Pero lo interesante es que de todo ese tráfico que hay en Internet, hemos pasado del 82% en el 2015 a se estima que el 95% en el 2021 será lo que llamamos el cloud, el tráfico en la nube, y no comunicaciones, digamos, peer-to-peer. Y hay otra cosa muy interesante y es cuando hablamos de los centros de datos hiperescala. Obviamente entrar en un gigante de estos a nivel de negocio, de cifra de negocio, es algo brutal, porque estamos hablando de 24 empresas. Esto es un selecto club privado de 24 empresas que tienen centros de datos de lo que llamamos centros de datos de hiperescala. Estamos hablando de los Amazon, de Google, de Microsoft, de Facebook, de este tipo de empresas. Y solo estamos hablando de 24 empresas. Bueno, pues esas 24 empresas
el número total de CPDs con las previsiones que tienen de abrir, el número total de data centers para el año que viene es de 628. Estamos hablando de que estas 24 empresas son las dueñas de 628 data centers en todo el mundo, que son data centers de hiperescala. Claro, es un número muy bajo, teniendo en cuenta que estamos hablando del nivel de que es en todo el mundo. Pero es que resulta que estos 628 data centers, que solo tienen 24 propietarios diferentes, concentran más de la mitad de los servidores instalados en el mundo. O sea, que realmente son a los que tenemos que mirar para luego tomar las decisiones de qué vamos a hacer en nuestro data center corporativo o en nuestro data center de mediana escala. ¿Vale? Pero vamos, son números de vértigo, es decir, ¿cómo puede ser que en solamente 628 data centers estén la mitad de los servidores de todo el mundo? Y eso da una idea de su volumen. Entonces, esto tampoco ha parado, no ha parado de crecer, obviamente, y estamos viviendo una situación en la que yo creo que se va a acelerar todavía más el crecimiento. O sea, esta desgracia mundial de esta pandemia del COVID ha disparado el uso de este tipo de herramientas que estamos utilizando ahora mismo, ya ha disparado el teletrabajo y obviamente pues todo eso implica que cada vez somos más dependientes y necesitamos más tráfico de la red. Y al final todo eso de una forma u otra acaba pasando por alguno de estos gigantes data centers. Pero bueno, lo interesante es que son los actores a los que tenemos que estar viendo y a los que tenemos que estar vigilando porque son los que marcan la tendencia y son los que nos están marcando qué vamos a estar haciendo dentro de 2 o 3 años en los data centers de una escala más razonable y que es el mercado de los data centers corporativos. Bueno, y este incremento de velocidad es también interesante verlo de cómo se ha ido repartiendo las distintas velocidades. He marcado el 2019 porque realmente el 2020 pues, todavía es una previsión, obviamente, estamos todavía a mitad de año. ¿Vale? Pero si nos fijamos, la idea es a qué velocidad se conectan los servidores dentro de un data center. Y si vemos, pues en el 2010 la inmensa mayoría eran conexiones a 1 gigabit y empezábamos a tener un volumen importante de conexiones a 10 gigabit. Eso ya ha cambiado y aunque sigue habiendo servidores conectándose a 1 gigabit, el grueso del volumen ahora de las conexiones son a 10 gigas. Y a partir de aquí hemos ido viendo cómo se han ido introduciendo algunas velocidades, por ejemplo 25 gigas que se está introduciendo tímidamente, pero la que lleva mucho tiempo con nosotros es 40 gigas. 40 gigas desde que nació ya se hizo su hueco y lo ha ido manteniendo, pero lo ha ido manteniendo, no ha crecido demasiado. Lo que sí que está creciendo y se prevé que siga creciendo es 100 gigas. La filosofía era que, bueno, pues inicialmente lo que estaba disponible era 40 gigabits por segundo y era lo que se utilizaba porque era la máxima velocidad que teníamos disponible. En cuanto a la tecnología de 100 gigabits estuvo disponible, pues directamente para irnos a 40 gigas hemos preferido irnos a 100 gigas. Y aquí vemos pues, que ya empieza a penetrar algo 200 gigas y muy tímidamente 400 gigas. Realmente 400 gigas hoy no es algo que estén montando más allá de un par de grandes empresas que luego comentaremos. Pero es algo que tenemos que tener muy en la perspectiva para tomar las decisiones sobre la infraestructura que montamos hoy en nuestro data center para estar preparados a cuando llegue esto dentro de 2, 3, 4, 5 años. Bueno, pues dentro de 100 gigas, que como decíamos aquí, el gran crecimiento ahora es 100 gigas. Lo que está de moda, por entendernos ahora mismo, son los 100 gigabits. Pues dentro de esos 100 gigabits hay distintas tecnologías. Hay muchas formas de transmitir 100 gigabits. De hecho, luego haremos una tabla con muchos más ejemplos de los que voy a mencionar aquí. Aquí estamos viendo los más populares, es decir, los que más cuota de mercado tienen. Entonces, el más popular de todos es el CWDM4. El CWDM4 es una tecnología que utiliza solamente 2 fibras monomodo para transmitir 100 gigabits. Una pareja de fibras monomodo con un conector LC. Y ese es el que más volumen tiene. Pero le sigue muy de cerca la tecnología SR4. La tecnología SR4 utiliza fibra multimodo, pero utiliza 8 fibras. 4 fibras para transmitir 25 gigas y otras 4 fibras para recibir 25 gigas por cada uno. Y el interface ya no es el conector LC, que es un conector duplex, sino que es el conector MTP, que es el que utilizamos en los sistemas de fibra preconectorizados y que tiene versiones de 12 o de 24 fibras. Ese es el segundo más popular. Y después nos encontramos con el PSM4. El PSM4 es exactamente lo mismo que el SR4, pero para monomodo. Es decir, también son 8 fibras en paralelo.
Y dices, bueno, ¿y si en monomodo lo podemos hacer con solamente 2 fibras? ¿Qué interés hay en complicarte la vida y utilizar una tecnología que utiliza 8 fibras por enlace en lugar de 2? Pues el principal interés es para poder hacer lo que se llama el breakout. Y es que podemos tener un puerto de un switch a 100 gigabits por segundo con tecnología PSM4 y ese puerto lo podemos abrir. Y ese conector MTP de 8 fibras lo podemos separar en 4 conectores LC duplex de 25 gigas cada uno. Y para el switch es absolutamente transparente. Es exactamente lo mismo que hagamos una conexión punto a punto de 100 gigas que hagamos una conexión punto de 100 gigas a multipunto de 25 gigas. Para el switch no cambia nada. Y eso tiene unas ventajas enormes en cuanto a flexibilidad, concentración de puertos y demás. Y eso es lo que hace que las aplicaciones multifibra sean tan populares. Después nos encontramos por aquí la LR4, que es simplemente pues, la versión de larga distancia sobre pareja de fibra monomodo, pero en versión de cuando ya tenemos que irnos a 10, 20 kilómetros. Incluso esta línea verde que no sale aquí la leyenda es la ER4, que es la versión de tercera ventana y de ultra larga distancia, pudiendo llegar a 40 kilómetros. Y obviamente, pues esto tiene menor penetración porque solo se utiliza cuando de verdad hace falta por distancia. Y en el entorno de data centers, que es donde manejamos estas velocidades, pues normalmente con los 2 kilómetros del CWDM4 es más que suficiente. Bueno, pues estas tecnologías que aquí lo estamos viendo en millones de puertos que se suministran anualmente, es decir, la penetración que tiene en el mercado, también es interesante verlo de otro punto de vista y es en cuanto al coste por puerto. Y el coste por puerto resulta que el más caro de todos es este CWDM4, que es el más popular. Porque esa electrónica capaz de transmitir 100 gigas por una fibra y recibir 100 gigas por otra es una electrónica cara. De hecho, lo que hace es una multiplexación por división de longitud de onda. En realidad los láseres son de 25 gigas, pero multiplexa 4 láseres de 25 gigas sobre una fibra. Y eso es una tecnología cara. Es mucho más económico hacer lo de las fibras paralelas, lo de utilizar, o sea, paradójicamente dices, es más barato trabajar con 8 fibras en paralelo que con una pareja de fibras. Evidentemente, la parte del cableado es más cara aquí. Aquí estamos hablando de una pareja de fibras con un conector LC, aquí estamos hablando de desplegar cables de fibra preconectorizados, con 8 fibras por enlace, etcétera, etcétera. Con lo cual el cableado es más caro. Pero la electrónica es tanto más barata que hace que sea una opción muy aconsejable. Y por eso pues el SR4 se utiliza casi tanto como el CWDM4 y también se utiliza la opción de monomodo en paralelo. Y luego quería comentar esto de aquí, porque probablemente alguno de ustedes habrán oído hablar de una fibra óptica multimodo llamada OM5. Y es que hay otra tecnología que ni siquiera aparece en la tabla anterior, no aparece, o sea, la cuota de mercado que tiene es inexistente. Pero hay una tecnología que se llama SWDM4. Y la idea es multiplexar 4 láseres, lo mismo que hacemos aquí, pero hacerlo en multimodo. Multiplexar 4 láseres de 25 gigabits por segundo cada uno, de 4 longitudes de onda ligeramente diferentes, y multiplexarlos, mezclarlos sobre una fibra multimodo. Entonces, para hacer eso, en ese escenario, es aconsejable que esa fibra óptica multimodo sea OM5. Es una fibra óptica pues, que la única diferencia frente a OM4 es que transmite con la misma, exactamente con las mismas características cualquiera de estas 4 longitudes de onda. ¿Vale? No quiere decir que esta tecnología con una fibra OM4 no funcione, pero bueno, funciona algo mejor con OM5. Bueno, pues esto de aquí no existe en el mercado. O sea, no hay nadie que lo esté montando. ¿Por qué? Porque si queremos utilizar fibra multimodo y hacer solamente un enlace duplex, hay una opción que cuesta la mitad, que es la opción BiDi de Cisco, que ya la tenía Cisco para 40 gigas y que era muy popular. 40 gigas se utiliza mucho el BiDi. Y ahora pues han sacado esa misma tecnología para 100 gigas. Con lo cual, el usuario que pretende transmitir por solamente una pareja de fibras 100 gigas sobre fibra multimodo no se está yendo a esta alternativa, sino que se está yendo a esta porque cuesta la mitad. Es decir, que esto de la fibra OM5 parece que cada vez tiene menos futuro. Y más cuando veamos ahora que claramente el futuro va hacia fibra monomodo. Bueno, y si ya nos vamos a 400 gigas, pues lo que vemos, como les decía al principio, es que 40 gigabits realmente ya se ha pasado de moda.
A 40 gigabits fue algo que creció muy rápido porque era lo más rápido que había y había una necesidad brutal de velocidad en los data centers. Y lo que teníamos a mano era el 40 gigas, creció muy rápido, pero en cuanto apareció la tecnología de 100 gigas, rapidísimamente se ha sustituido. Y ahora típicamente el usuario final que tiene servidores conectados a 10 gigabits, pues los uplinks para hacerlos de 40 gigas, pues mejor se vaya directamente a 100 gigas, entre otras cosas porque los costes no son demasiado diferentes, teniendo en cuenta que es más del doble de velocidad. Con lo cual ahora lo que está muy de moda y de lo que vamos a estar hablando mucho es de 100 gigas y lo que empieza a arrancar ahora y se prevé que en un par de años sea la tendencia clara son los 400 gigas. Y es de lo que vamos a estar hablando también ahora en más detalle. Y luego quería también dar algunas píldoras de información para ponernos un poco en contexto. Primero hay que tener en cuenta que cada vez utilizamos más velocidad de transmisión por fibra. Hemos pasado de líneas de 25 gigas, ahora ya tenemos líneas de 50 gigas y haciendo esa multiplexación por división de longitud de onda en fibra monomodo ya estamos hablando de 100 gigas por fibra. O sea que cada vez estamos metiendo más velocidad por una única fibra. Si eso además lo combinamos con la posibilidad muy popular de utilizar 8 fibras o más en paralelo, como veremos, pues estamos hablando de unos enlaces de una capacidad muy importante. Y otro es el escenario entre lo que llamamos estos centros de datos hiper mega grandes de la computación en la nube y lo que son los centros de datos corporativos, del banco que tiene su propio data center, de la entidad financiera, etcétera, etcétera. En este tipo de centros de datos corporativos, pues ahora todavía es muy habitual que los servidores estén conectados a 1 gigabit y que se utilicen 10 gigas para los uplinks. Pero todos están ya pensando en que cada vez más tienen servidores a 10 gigas y están planteándose hacer los uplinks a 40 gigas. Si nos vamos a los centros de datos en la nube, ese es un escenario que es el actual, y aquí 40 gigas se lleva utilizando hace tiempo, pero ahora ya, como decíamos, están casi todos ya migrando a 100 gigas. Y el escenario más ambicioso que se plantea con la tecnología actual es servidores conectados a 100 gigabits con uplinks a 400 gigabits. Hay rumores de que Facebook ya tiene esto montado y que sus data centers ya están empezando a desplegar esta tecnología. Pero obviamente son rumores, esto no es algo que publiciten y que vayan diciendo los detalles de la tecnología que tienen dentro de sus data centers. Y luego hay otra cosa interesante y es cómo hemos ido migrando de multimodo a monomodo. Hace menos de 10 años, cuando hablábamos de velocidades por encima de 40 gigabits, lo más habitual era que esto fuera sobre fibra multimodo. Desde el principio de 40 gigabits ha habido soluciones para monomodo y para multimodo, pero lo más habitual era la fibra multimodo. A fecha de hoy, estamos hablando de que 2/3 de los enlaces dentro de los data centers que soportan velocidades de más de 40 gigabits se están montando ya con monomodo. Con lo cual, claramente el futuro es la fibra monomodo. Multimodo tiene su nicho y porque tiene una serie de ventajas que también luego comentaremos, pero realmente el futuro es la fibra monomodo. Y si me permite retroceder, es que hay datos como este. Dice, no, mira, me gusta la historia esta de las fibras en paralelo. El enlace duplex, si es de 100 gigas, es de 100 gigas. Un enlace de 8 fibras en paralelo, que a efectos prácticos para mí es un único cable, ese enlace puede ser de 100 gigas o puede ser 4 enlaces de 25 gigas. Tengo esa flexibilidad. Y esa flexibilidad es algo que me gusta mucho para mi data center. Bueno, pues eso, ¿qué me planteo hacerlo? ¿En multimodo o en monomodo? Anda, si es que cuesta lo mismo. Es que nos cuesta lo mismo, a nivel de coste, a nivel de inversión es lo mismo. Con lo cual eso también está siendo un driver para ese cambio hacia la fibra monomodo. Perdón. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos en el mercado en cuanto a switches de 400 gigas, que son modelos que ya están en el mercado. Y es importante comprender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la tecnología más potente que hay ahora mismo dentro de un data center. Estamos hablando de que en una unidad de altura, saben que los gabinetes de los data centers se miden por unidades de altura, pues en una unidad de altura estamos hablando de capacidades de 12,8 terabits por segundo. Eso es una barbaridad, lo hemos multiplicado por 4 respecto a la generación anterior. Y lo más interesante, realmente muy poca gente, insisto, creo que Facebook es el único que parece que de momento ya está utilizando enlaces a 400 gigas, porque lo interesante de estos switches de 400 gigas no es que sean de 400 gigas, es que cada puerto de 400 gigas a efectos lógicos e incluso a efectos físicos es como 4 puertos de 100 gigas.
Con lo cual, para esas conexiones a 100 gigas que ya empiezo a necesitar de forma masiva en mi data center, pues puedo tener una densidad mucho mayor, porque en lugar de tener 4 puertos en el switch, tengo uno solo. Y luego veremos en la parte de cableado cómo se despliega eso y cómo podemos segregar esos puertos. Y es que además esto es más barato. Un puerto de 400 gigas no cuesta lo mismo que 4 puertos de 100 gigas. Ese puerto de 400 gigas que permite hacer breakout a 4 de 100, resulta que tiene un coste por gigabit entre 2 y 4 veces inferior. Es decir, es mucho más económico comprar un switch de 400 gigas que comprar 4 switches de 100 gigas. Y también tenemos que ver la evolución del formato del transceiver. El transceiver, pues todos les sonará el SFP Plus, un formato muy popular y es el que se utilizaba para 10 gigas con su conector LC y demás. Luego ya cuando hemos pasado a 40 y a 100 gigas, el interface ya no es un conector LC duplex, ya es un conector MTP de 12 fibras, que en realidad solamente utilizamos 8 de esas 12 fibras. 4 fibras transmiten 10 gigabit y 4 fibras reciben 10 gigabit. En el caso de 40 gigas, y para el de 100 gigas exactamente lo mismo, pero con láseres de 25 gigas. Tengo de las 12 fibras del MTP, 4 fibras transmiten 25 gigas y 4 fibras reciben. Bueno, pues estos son formatos muy populares que ya estábamos acostumbrados. Y ahora para 400 gigas nos aparece un nuevo formato, en realidad dos. Aparece un QSFP-DD, que corresponde a Double Density, y luego aparece uno que lo llaman OSFP. O sea, que tenemos distintos formatos. El QSFP de doble densidad pues tiene este aspecto y es compatible con las versiones anteriores, es decir, encaja en el mismo tipo de slots que los QSFP Plus o el QSFP 28. Y con este tipo de formato podemos meter hasta 32 puertos en un chasis de una unidad de altura. Y esto está disponible tanto con conectores LC como MPO de 12, 16 o hasta 24 fibras y un conector CS que se está empezando a poner de moda y que luego al final comentaremos. Pero existe otra tecnología que no parece que vaya a triunfar, pero en este mercado nunca se sabe, es imposible tener una bola de cristal, que es la OSFP, que es totalmente diferente, esto no es compatible, sí que hay adaptadores para poder convertir el OSFP, esto es un trabalenguas, poderlo meter en los slots QSFP, pero vamos, no es directamente compatible y demás. La densidad es la misma y bueno, pues como siempre con los fabricantes que, bueno, pues, que no se ponen de acuerdo y a veces pues hay divergencia, pero claramente parece que el que se va a llevar el gato al agua y el que se va a acabar imponiendo es el QSFP de doble densidad. Entonces, dentro de esto tenemos solamente 3 fabricantes, que son los 3 líderes de este tipo de electrónica. Solamente hay 3 fabricantes a fecha de hoy que ofrezcan soluciones de 400 gigas. Arista, pues lo que tiene es un modelo, que es este de aquí, que son 32 puertos en una unidad de altura. Y cada uno de esos puertos le podemos meter un transceiver de 100 gigas, de 200 o de 400 gigas. Es decir, que a tope, con los 32 puertos de 400 gigas, estamos hablando de 12,8 terabits en un chasis de una unidad de altura. Es algo brutal. Y lo interesante no es solo que podamos meter 32 puertos de 400 gigas, es que a todos los efectos eso es exactamente lo mismo que un switch de 128 puertos de 100 gigas, porque cada uno de esos puertos podemos hacer breakout y separarlo en 4 puertos de 100 gigas. Con lo cual es que ese es el mercado, o sea, el que compra este switch hoy en día no es para hacer enlaces a 400 gigas, porque lo que necesita son muchos enlaces de 100 gigas y con esto consigue un ahorro de costes y una densidad de espacio brutal. Y Arista no se casa con nadie. Arista ofrece las dos versiones, tanto QSFP doble densidad como OSFP. Tiene algo parecido, pero en formato chasis, ¿no? Pues con mayor capacidad todavía. Y luego tiene uno bastante interesante, que es un switch para lo que se llama el top of rack. Top of rack es cuando en un bastidor de servidores, en la parte superior ponemos un switch, y es un switch que combina 32 puertos de hasta 100 gigas con 4 uplinks de 400 gigas. Pues bien, vamos, pues también una solución ya para ese tipo de cliente tipo Facebook que ya está haciendo conexiones a 100 gigas de los servidores y uplinks a 400 gigas. ¿Vale? Pero no creo que fuera de Facebook nadie esté comprando esto. Lo que se está comprando es por esta historia de que son 128 puertos de 100 gigas en un único chasis.
Cisco también tiene ya su modelo 3432, muy similar al de Arista, a 32 puertos en una U. Esos puertos pueden ser desde 25, 50, 100, 200 o 400 gigas, con lo cual llegamos a lo mismo, un máximo de 12,8 terabits que lo podemos hacer breakout, esos 32 puertos en 128 puertos. Pero Cisco solo va con el QSFP Double Density, con lo cual pues claramente eso va a hacer que sea este transceiver, este formato de transceiver el que se imponga. Y luego, bueno, pues tiene algunas otras cosas. Tiene un switch con solamente 16 puertos y otro con 28 puertos. ¿Vale? Pero, vamos, lo más habitual es este formato de 32 puertos porque al final lo que queremos es maximizar la densidad. Y el último es Juniper, con otro, pues de nuevo, el mismo concepto, 32 puertos desde 25 a 400 gigas y con las mismas características. Y Juniper, de nuevo, igual que Cisco, solamente trabaja con el formato QSFP Double Density. Pues un poco por ver lo que hay en el mercado. Estos son dispositivos que ya existen y que ya se pueden comprar. Y luego me gustaría estas tablas, que creo que son muy interesantes para ver lo complicado que puede ser esto. De todas las opciones, porque hemos repasado antes las opciones más populares en cuanto a cuota de mercado para 100 gigas, luego hemos visto un análisis del coste por puerto, considerando tanto la optoelectrónica como el cableado de distintas opciones. Bueno, pues aquí están todas las que hay. Todas las opciones que tenemos son 13 en total para poder transmitir 100 gigas sobre fibra óptica. Y como vemos, pues hay algunas que son propietarias y que solamente tiene Cisco o Arista, otros que son más estándares y todos lo tienen. Hay algunas que están estandarizadas por IEcubo y otras que no, que son soluciones propietarias de la industria y que no hay ningún estándar por detrás. El formato del transceiver que utilizan, el tipo de fibra, si es multimodo o es monomodo, a qué distancia podemos alcanzar y el número de fibras que utilizamos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dentro de esto, como decíamos, la más popular es esta de aquí, la CWDM4, que es una parejita de fibras monomodo. Ahí podemos llegar hasta 2 kilómetros. Y la siguiente es la SR4, que es la que utiliza un MTP de 12 fibras, de las cuales solo utilizamos 8, 4 para transmitir 25 gigas, 4 para recibir 25 gigas sobre fibra multimodo. Y esta opción que tenemos ahora, la PSM4, que hace exactamente lo mismo, pero sobre fibra monomodo y que también se está haciendo muy popular. A partir de aquí, pues hay todo tipo de colores y sabores y formas de transmitir 100 gigas. Cuando ya nos vamos a 200 o 400 gigas, fíjense que aquí tenemos el SR4, SR10, CWDM4, toda una serie de apellidos. Claro, el nombre son 100 gigas y esto es el apellido. Y el apellido designa el tipo de tecnología que utilizamos para transmitir esos 100 gigas. Pues ahora ya cuando nos metemos a 200 y 400 gigas nos encontramos con nuevos apellidos. Por ejemplo, SR8. SR8 es utilizar un MPO de 16 fibras para transmitir 50 gigas por cada fibra. Con lo cual, de nuevo, utilizamos este conector MTP, MPO, ¿no? Y son 8 canales ópticos, 16 fibras en total. O DR4, que es parecido al SR4, son 8 fibras pero sobre monomodo, o FR4, donde aquí lo que hacemos es multiplexar, o sea, utilizar multiplexación por división de longitud de onda sobre fibra monomodo. O sea, que no paran de aparecer nuevos apellidos para todas estas tecnologías de transmisión. Entonces, en 200 gigas, por ejemplo, no tenemos tantos como en 100 gigas, que lleva más tiempo en el mercado, pero también tenemos un montón de opciones. De estas, las más populares parece que son las que están apadrinadas por Cisco, que es el PSM4 y el SR4, que utilizan nada más y nada menos que 24 fibras. Y ahora cuando veamos ejemplos prácticos de cómo cablear esto, pues veremos por qué es muy interesante plantear la infraestructura en un data center con troncales MTP de 24 fibras. Y uno de los motivos es esto, es que hay aplicaciones que directamente ese es el cable de conexión. Insisto, y esto como siempre para monomodo y multimodo, pero en ambos casos con 24 fibras en paralelo. Y para 400 gigas, pues también hay todo un abanico de opciones. Y aquí tenemos desde la opción de 2 fibras por enlace en monomodo, que bueno, pues es una opción que está ahí, pero lo más habitual es que estemos trabajando con multifibra, porque lo que queremos, lo interesante del 400 gigas hoy en día, no es tener un enlace de 400 gigas, sino es tener 4 enlaces de 100 gigas, y para eso necesito utilizar este tipo de tecnología que me permite segregar. Aquí las 2 fibras LC, los 400 gigas son 400 gigas de punta a punta, no puedo hacer nada con ellos, mientras que con las tecnologías multifibra que transmitimos en paralelo por 4 fibras y recibimos por 4, pues eso me permite hacer ese breakout, que es lo más interesante hoy por hoy de los 400 gigas.
En todo esto también recordar, ahora que estamos diciendo aquí si esto es estándar IEcubo o es propietario, aparece por aquí esto que MSA. ¿Qué es esto del MSA? Es algo que se ha puesto tan de moda que ya tiene nombre, es el Multi-Source Agreements. Y es que IEcubo ya, pues, tiene muy buena intención y han sido los señores que han estandarizado todas las versiones de Cernet desde el principio de Cernet, pero es un poco un dinosaurio, no en cuanto a obsoleto, sino en cuanto a lentitud de movimientos. Y este es un mercado tremendamente dinámico y Ecubo no es capaz de seguir el ritmo y de publicar nuevos estándares a la velocidad que el mercado los necesita. Con lo cual se está poniendo muy de moda pues, que distintos actores de estos gigantes que comentamos, de estas 24 empresas que son las que lideran el mundo de los data centers, pues se ponen de acuerdo entre ellos para desarrollar una tecnología que puede ser propietaria de uno o dos o después la pueden abrir. Pero que hay muchos estándares, como veíamos aquí, fijaros, conforme YEcubo, todos los que hay que no son de YEcubo. Es que hay muchas más versiones que no son estándares de YEcubo que a la inversa. Y por ejemplo tenemos toda esta parte de BIDI, que BIDI empezó Cisco con 40 gigas, después lo ha sacado para 100 gigas y ahora están también trabajando para 400 gigas. Toda la parte de 100 giga lambda que lo que hace es multiplexar 4 canales de 100 gigas sobre una fibra monomodo o el CWDM8. Vamos, que hay toda una serie de estándares que los que hay por detrás son compañías privadas y que son los que lo han empujado. Bueno, pues después de todo este mare magnum, que es de siglas y de opciones y de tal, pues me gustaría ahora bajar un poco al barro y ver en la práctica cómo se monta esto y qué aspecto tienen estos enlaces dentro de un data center. Bueno, y cuando hablamos, nos planteamos hacer un diseño que esté preparado para 200, 400 gigas, obviamente hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero es tener en cuenta de qué tipo de data center estamos hablando. ¿Es un data center corporativo? ¿Es un gran data center para servicios cloud? Etcétera. ¿Cómo de lejos pretendemos llegar? Porque hemos visto también en esas tablas que hay distintas alternativas para poder llegar más o menos lejos, para poder tener enlaces de 80 metros, de 100 o de 10 kilómetros. Pues obviamente necesitamos saber ese dato de hasta dónde tenemos que llegar. Y ojo que esto no es, digamos, problema de Leviton, si me permiten, pero hay algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, al pasar a 400 gigas estamos multiplicando por 3 el consumo por puerto respecto a la electrónica de 100 gigas. Estamos hablando de 10-12 vatios por puerto. Es decir, ese chasis de una U con 32 puertos, estamos hablando de consumos por encima de los 300 vatios. Y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar la instalación eléctrica de nuestro data center. Luego, por supuesto, pues tener claro qué tenemos hoy y hacia dónde vamos a ir en lo que manda, que es la velocidad de servidor. Y eso es lo que al final nos va a determinar el tamaño y la velocidad de nuestros uplinks y el presupuesto, pues evidentemente. Sí, al final tenemos que tener presupuesto para montar esto. Y luego también hay que tener en cuenta lo que llamamos el power budget, o sea, saber cuánta atenuación nos va a permitir la tecnología o el tipo de enlace que estamos diseñando. Porque no nos podemos pasar de unos valores máximos porque si no corremos el riesgo de que no nos funcione. Y a lo mejor queremos hacer una conexión entre un CPD, un data center y otro con 3 saltos y resulta que no podemos hacer 3 saltos. Que tenemos que cambiar el diseño y hacerlo solamente con 2 porque si no vamos a tener demasiadas pérdidas de inserción. O sea, que obviamente hay toda una serie de cosas a tener en cuenta. Pero al final es bastante sencillo porque esto es un mecano. Entonces, si lo que estamos haciendo es una conexión de switch a switch, o sea, las troncales, el backbone de nuestro data center, pues, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues una cosa que podemos hacer es montar troncales de cables preconectorizados con conectores MTP de 24 fibras. Y lo que hacemos esto, pues si lo que vamos a hacer es un uso bifibra, porque a través de este cable vamos a mezclar enlaces de 10 gigas, de 40 o incluso de 400 gigas, que los hay en bifibra, pues lo que hacemos es convertir este cable preterminado, preconectorizado de 24 fibras por medio de un cassette como este, conectamos por la parte trasera y convertimos ese MTP de 24 fibras en 12 LCs duplex en el frontal y a partir de aquí, pues el usuario lo que ve es de LC duplex, perdón, de LC duplex a LC duplex y con patch cores LC pues conectamos a los equipos que correspondan, ¿de acuerdo? Eso sería el caso más sencillo. Otra opción, si lo que tenemos aquí es multifibra, o sea, la aplicación que tenemos aquí no es bifibra con LC,
sino que es esta aplicación multifibra que es cada vez más popular por esa posibilidad de hacer breakout y demás. Entonces, el patch core de conexión con el equipo es un patch core MTP-MTP de 8 fibras. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues con la misma troncal que estábamos utilizando, con una troncal de 24 fibras, lo que podemos hacer es, bueno, perdón, esto era monomodo, ya estamos hablando de multimodo, pero en el fondo es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? La misma troncal de 24 fibras, aquí la convertíamos a 12 LC duplex y aquí lo que utilizamos es un cassette diferente que convierte estas 24 fibras de este MTP en 3 grupos, en 3 MTP, que aunque el MTP es de 12 fibras, solamente tiene conectadas las 8 fibras que me interesa para los 400 gigas o los 100 gigas o lo que sea. Bueno, con lo cual tengo 3 por 8, 24. Y a través de un único cable de 24 fibras puedo meter 3 enlaces. Y este es el gran interés de trabajar con el cable de 24 fibras. La mayoría de los fabricantes defienden mucho más los cables de 12 fibras. Si las troncales de nuestro data center las hacemos con 12 fibras, por cada troncal solo podemos pasar un enlace de estos y estamos desperdiciando 4 fibras. En cambio, si las hacemos de 24 fibras, podemos meter 3 enlaces de 8 fibras por uno por esta troncal de 24. Y esto mismo, como decíamos, pues esta tecnología existe para fibra multimodo, a la que llamábamos la SR4, pero es que también tenemos el PSM4 para monomodo, ¿no? Que es exactamente el mismo concepto y que lo hacemos con 8 fibras para poder hacer el breakout, como ahora veremos. Y luego tenemos cosas tan ya más raras. Habéis visto en las tablas que hay aplicaciones que utilizan directamente 24 fibras. O sea, hay versiones de 200 y 400 gigas que utilizan 16 fibras para 200 y 24 fibras para 400. Con lo cual ahora nuestro cable de conexión con el dispositivo activo, con el puerto del switch, es un cable MTP de 24 fibras. La troncal sigue siendo la misma, lo que pasa es que aquí ya no hablamos de cassettes, ya no tenemos un cassette que convierte 24 en 3 de 8 o 24 en 12 LCs duplex. Aquí en lugar de cassette simplemente es un enfrentador, un acoplador MTP-MTP, porque vamos a utilizar toda esta troncal para hacer esta conexión de 400 gigas en esa versión que utiliza 24 fibras. Y esto de nuevo, como siempre, disponible en multimodo o monomodo. Bueno, pues esto, como decía, es raro encontrárselo. Lo más habitual hoy en día es hacer el breakout. Y lo más habitual es que el cliente que se compra un switch de 400 gigas es para hacer esto. Y lo que hacemos es que ese puerto de 400 gigas del switch, si este switch está en el bastidor de los switches, en una topología en offline, donde de toda la fila de bastidores de servidores hay un bastidor dedicado a los switches, pues aquí tenemos el puerto del switch. Uy, ¿qué le ha pasado a mi ratón? Aquí. Tenemos el puerto del switch, por medio de un cable, un patch core MTP de 8 fibras, nos conectamos, pues por ejemplo, a un cassette de estos que me combina 3 puertos en un cable de 24 y luego tengo el cable de 24 fibras que va a parar al bastidor de servidores correspondiente. Y en ese bastidor de servidores, en vez de separar estas 24 fibras de nuevo en 3 grupos de 8, directamente separo en LCs duplex. Y de un puerto de 400 gigas, en el otro extremo saco 4 puertos de 100 gigas para los servidores. Eso es lo que se llama hacer el breakout. Y esto se puede hacer en esta configuración donde tenemos el switch en un bastidor y los servidores en otro bastidor, pero se puede hacer incluso en configuración top of rack. Y es que en configuración top of rack, donde en mi bastidor de servidores en la parte superior ubico ese switch top of rack, yo puedo meter aquí ese switch de 32 puertos y lo que hago es monto aquí 2 paneles de fibra óptica en 2 unidades de altura con cassettes de este tipo. Un cassette que convierte 3 conectores de 8 fibras MTP, que es con lo que me voy a conectar al switch, convierte 3 de 8 en 12 LCs duplex. Es decir, empleo 2 paneles repartidores para convertir los 32 puertos de 400 gigas del switch en 128 puertos de 100 gigas terminado en LC y a partir de aquí ya con patch core LC conecto los servidores. ¿No? Y claro, tengo un único switch, un único chasis y que encima me ha costado mucho más económico que meter aquí 4 switches de 32 puertos de 100 gigas. ¿Vale? Y esto es realmente lo que más se está haciendo con 400 gigas. Y luego, pues por ver lo complejo que puede ser esto, quería ver algunos ejemplos ya más complicados. Por ejemplo, tenemos cassettes también para convertir, como hay una aplicación de 16 fibras, pues tenemos cables de 24 fibras, porque lo que ya no hemos hecho es fabricar cables de 16. Ya tenemos cables de 24, de 12 y de 8. Pero para estas aplicaciones de 16 fibras, el cable es el de 24, aunque en realidad 8 de esas fibras no se utilicen. Pero lo que hacemos es combinar
3 canales de 16 fibras en 2 salidas de 24 fibras. 16 por 3, 48, 2 por 24, 48. Y así solamente a través de 2 cables pues podemos llevar 3 enlaces de 16 fibras, y en el otro extremo, en vez de conectar lo mismo, podemos segregarlos a 2 de 100. Hay cada puerto de 200 de un extremo, en el otro extremo segregarlo a 2 puertos de 100 con 8 fibras cada puerto. Son casos complejos, pero era por ver algunos casos curiosos, pues como este otro, que esto mismo, pero en monomodo. Esta versión de MTP de 24 fibras la podemos separar en 8 canales de 25 fibras. Pues otra posibilidad de hacerlo, que es combinando distintos cassettes, y lo que siempre hay en común es que esta troncal, este backbone de nuestro CPD, son los cables MTP de 24 fibras. Lo que cambian son los cassettes de cada extremo y los patch cord de conexión a los equipos. O esto mismo sobre fibra multimodo, o un caso todavía más raro. Ya comentaba antes de un conector llamado CS. Es algo que vamos a oír hablar cada vez más. Es un conector todavía más pequeño que el LC. O sea, duplica la densidad respecto al LC. ¿Vale? Pues, por ejemplo, tenemos ya puertos de 400 gigas que el conector que utilizan es CS. Pues por medio de un latiguillo CS-LC conecto a un panel. Después tengo aquí la troncal y en el otro lado lo puedo convertir de nuevo a LC, porque los servidores pues de momento siguen trabajando en LC. Ahí solo nos encontramos los CS en el extremo del switch. Pues de nuevo, todo tipo de configuraciones y todo tipo de ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, y como conclusión, pues eso, que esto es algo nuevo, pero ya están en el mercado, ya se están vendiendo switches de 400 gigas. Comprender que hay muchísimas opciones, hay un abanico de posibilidades brutales, que el gran interés es hacer esto del breakout. O sea, el motor de 400 gigas no es montar backbones de 400 gigas, sino utilizar ese puerto de 400 gigas como la unión de 4 puertos de 100 por la flexibilidad que eso permite, y que, claro, cuando diseñamos la red tenemos que tener todo esto previsto. Y hemos visto en todos estos ejemplos que el denominador común, ¿cuál es? Troncales de 24 fibras. Si montamos troncales de 24 fibras en nuestro data center, podemos estar tranquilos que simplemente modificando los cassettes vamos a poder soportar cualquiera de estas tecnologías. Que nos estamos yendo a monomodo, y cada vez más cuando superamos los 100 gigas lo que vamos a estar hablando es de monomodo. Y hombre, muy complicado, igual me he pasado con lo de muy complicado, pero todos estos ejemplos los quería mostrar para ver la cantidad de opciones que puede haber y lo complejo que puede llegar a ser esto. Y por eso me lleva pues a la conclusión, pues que estamos aquí para ayudar a los clientes, y que esto puede ser un mundo muy complejo, con muchas opciones, con muchas decisiones a tomar, que si son equivocadas pues pueden comprometer la inversión a 3 años vista, ¿no? Y que, bueno, pues hace falta asesorarse por alguien que controle este campo, y para eso pues estamos el equipo de Leviton a su disposición. Y por mi parte, pues nada más, pues devolverle la palabra a John Henry, y no sé si surge alguna pregunta en el chat o a su disposición ahora para cualquier cosa que quieran. Muchas gracias, Juan. Muy amable. No sé si alguien de nuestros visitantes, de nuestros queridos asistentes, tiene alguna duda al respecto, si podemos aprovechar los conocimientos de Juan al respecto. Pues cuéntanos, ¿alguien escucha a alguien por ahí? Estamos tímidos. Yo tengo una pregunta, Juan, sí. Hablaste de este conector CS. ¿Cuál es el nivel de desarrollo que tiene en cuanto a mercado? El producto existe, obviamente, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuál es la tendencia que ustedes están observando y si ya lo estamos fabricando en Leviton? Aquí mandan los fabricantes de electrónica. Cuando surgió el conector LC, al mismo tiempo hubo como una decisión internacional de fabricantes de conectores de fibra óptica que dijeron, hay que hacer los conectores más pequeños. ¿Qué hacemos con el ST, que es ese conector que se enrosca, o qué hacemos con el SC duplex, que es un conector grande? Si siempre utilizamos 2 fibras por enlace, ¿por qué no hacemos un conector más pequeño bifibra? Ahí surgió el LC, pero también surgió el MTRJ, surgió el Volition de 3M. Hubo todo un abanico, el E2000. Salieron como 15 conectores de fibra óptica más pequeños bifibra. Y
el que se acabó imponiendo fue el LC, ¿no? Porque al final es una decisión de mercado. A lo mejor no era el mejor, pero el MTRJ que apuntaba maneras y ahora está descatalogado. No hay forma de encontrar un MTRJ si alguien hace 8 años tomó la decisión de montar su infraestructura con MTRJs. Era un conector que a mí me gustaba, pero el mercado no fue por allí. Y obviamente aquí, ¿quién manda? Mandan los fabricantes de electrónica. Si los fabricantes de electrónica empiezan a suministrar sus equipos con conectores LC, pues los que fabricamos patch cores tendremos que fabricar LC. Entonces el CS acaba de empezar y es pronto para decir qué penetración tendrá o si de verdad hace falta tanta miniaturización y nos quedaremos con LC. Porque es como volver a reducir a la mitad. Pero bueno, ahí está, pero digamos es demasiado pronto para tener una bola de cristal. Y para nosotros de momento no es producto estándar en Leviton, ¿no? Lo podemos suministrar, pero todavía no aparece ni en catálogo. Gracias. Gracias. Juan, nos pregunta Cristian Torrejón, los MTP de 24 hilos, ¿cuál es la longitud máxima que pueden soportar? Vamos a ver, el cable como tal puede ser todo lo largo que queramos, depende de la aplicación. O sea, que lo podemos fabricar todo lo largo que queramos, porque ese MTP de 24 hilos lo podemos utilizar para aplicaciones que utilizan los 24 hilos, lo podemos utilizar para canalizar a través de él 3 enlaces de 8 fibras o 12 enlaces de 2 fibras. Entonces, lo que va a marcar la distancia máxima es la aplicación que va a correr por ese cable. Si me permiten, volviendo a compartir. ¿Dónde lo tenía yo esto? Aquí. Vale, aquí tenemos la distancia máxima en metros. Pues en este caso, claro, si lo que estamos haciendo con ese MTP de 24 fibras son 8 enlaces SR4 y esto es fibra OM4, pues la máxima distancia son 100 metros. Pero si lo que está corriendo por ese cable de 24 fibras es esta aplicación de aquí, pues son 1000, perdón, bueno, esto es monomodo, pero bueno, sí, la verdad es que en multimodo siempre estamos limitados a 100, 150 metros. Pero quiero decir que lo que marca la distancia máxima es la aplicación que vaya a correr por ese cable. Ahí es con lo que hay que tener cuidado, tanto en 100 gigas como en 200 gigas como en 400 gigas. Yo digo, estas tablas son interesantes para tenerlas en, digamos, como chuleta de consulta. Perfecto, Juan. Por ahí siempre surge la duda cuando habla uno de estos temas, y más porque en la mente de la mayoría de nosotros cuando hablamos de fibra monomodo, siempre nos imaginamos los kilómetros, ¿no? Entonces, cuando ponemos distancias cortas, corremos el riesgo de que se dañen estos transceptores por ser distancias cortas al interior de un data center. ¿Eso puede pasar? No, vamos a ver. Digamos, aquí lo habitual y lo que se está utilizando en entornos de data center son versiones de segunda ventana con láseres de baja potencia, pero lo que queremos es que sean lo más económicos. Vamos, y el problema que aparece es ese problema que se asocia a veces a la fibra monomodo, es decir, ojo que el equipo está dimensionado para enlaces de decenas de kilómetros y como conecte un equipo contra otro con un patch core lo puedo dañar, ¿vale? Eso no, en este tipo de tecnologías no sucede. Eso es en los equipos que llamamos de telecomunicación de larga distancia y que normalmente utilizan incluso pulido en ángulo, esos conectores que son verdes, porque el pulido de la fibra no es perpendicular, sino que está hecho en ángulo. Precisamente es para evitar esas reflexiones de señal de alta potencia que puedan volver y dañar al equipo. Con las tecnologías que hemos mencionado, estas que son puramente de red LAN, de red de área local, no es necesario utilizar atenuadores ni nada y por corto que sea el enlace no va a plantear problemas. Eso es algo asociado a los enlaces de telecomunicación de larga distancia, donde sí que hay que tener precauciones. Perfecto, Juan. Gracias. Andrés del Valle levantó la mano. Cuéntanos, Andrés. Sí. Un poco resumiendo lo que para mí me queda más claro, es este concepto de que en los data centers las troncales principales, lo lógico es armarlas de inmediato para el máximo potencial, porque después solamente voy a ir cambiando los cassettes, ¿cierto? Exacto. A través de los cassettes voy haciendo las distribuciones que la tecnología disponible en cada momento me permita entonces habilitar, ¿sí? Fantásticamente explicado. Sí, ese concepto del breakout me quedó clarísimo hoy día, ¿sí? Que es entender, por lo menos de la forma en que yo lo veía físicamente, a mano izquierda tengo el switch, a mano derecha tengo los servicios
los usuarios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y voy escalando a través de distintos cassettes, de distintas conectividades, voy abriendo o cerrando la disponibilidad de cada una de esas carreteras, ¿sí? Así que eso me quedó muy, muy claro y creo que va a ser muy útil en lo que vamos a estar conversando con nuestros clientes en los siguientes tiempos, ¿ah? Así que para mí, muy bien, gracias. Encantado. Bueno, decirles que aparte he visto ahora en el chat algún John Henry, aparte de que ha grabado la presentación y estará a vuestra disposición, lo que es la presentación en sí, el archivo de la presentación también lo tiene y está a vuestra disposición. Sí, claro, claro que sí. Los que quieran tener acceso al archivo como tal, con muchísimo gusto también lo pueden tener. Y además porque, como dice Juan, aquí hay muchos apellidos y muchos nombres que en poco tiempo nos comentaron y seguramente habrá que tomárselo con calma, con un buen café y verlo con más tranquilidad. Entonces, pues ya está. No sé si alguien más tenga alguna inquietud al respecto, si tenga algún plan sobre su data center, sobre crecimientos, que podamos colaborarles, pues creo que es el momento, de pronto no para extendernos en una pregunta larga, pero sí pues muy, muy abiertos a escucharles. Bueno, pues parece que por ahora no. Seguramente luego de que se vea con más calma la presentación vamos a estar ahí pendientes. Igual para que sepan, está Andrés del Valle en Chile directamente, está Hernán Altamirano, que también me gustaría en estos minutos, a Hernán, que saludaras a todos nuestros invitados. Muy dispuestos, yo desde Colombia también muy dispuesto a colaborarles y todo el equipo de Leviton. Hernán, ¿puedes saludarnos, por favor? Sí, como siempre agradecido de este entrenamiento tan interesante que nos ha brindado Juan, realmente muy claro, muy instructivo y como digo yo, nunca se termina de aprender algo nuevo. Así que en primer lugar agradezco a Juan y agradezco también a todos nuestros invitados, todos nuestros clientes, partners, en fin, que están trabajando con nosotros acá en Chile, que estamos yendo hacia los temas data center de una manera bastante fuerte y junto con Andrés del Valle en STEC seguimos adelante con estos temas. Por lo tanto, están todos bienvenidos a estas soluciones data center de Leviton. Y una vez más agradecerte, Juan, porque realmente ha sido excelente tu trabajo de hoy, tu presentación. Y les voy a dejar en el chat mi mail para que nos podamos contactar y ver proyectos de data center acá en Chile que vienen de todas maneras, reformas, cambios, nuevas tecnologías, impulsos de más y más velocidad en las redes. Por lo tanto, a sus órdenes. Tal como lo dijo Juan, somos un equipo en Leviton y estamos llanos para poder apoyarles en todo sentido. Gracias a todos por su participación en este seminario. Gracias, Hernán. Pues por aquí se animó Carlos Cervelano a hacernos una pregunta. Juan dice, ¿está adaptado los equipos para crecimiento vegetativo, tanto como el cableado? No termino de comprender a qué se refiere como por crecimiento vegetativo. Carlos, si quieres, ¿por qué no enciendes tu micrófono y nos cuentas un poco a qué hace mención tu pregunta, por favor? Carlos, pues veo que quitaste el mute de tu micrófono, pero no te escuchamos. O si de pronto nos escribes nuevamente, Carlos, para ver si entendemos tu inquietud. No sé, quizás se refiera, como decía, todos estos switches de 400 gigas no solo admiten, a lo que tienen son 32 slots y no solo admiten transceivers de 400 gigas, son compatibles hacia atrás, con lo cual podemos comprarnos ese chasis e inicialmente pues parte de los slots utilizarlos con transceivers de 100 gigas o incluso de 10 gigas. No sé si va por ahí los tiros, pero vamos, los equipos también permiten un crecimiento paulatino. Es posible, es posible. Vale, vale, pues no sé, Carlos, si te respondimos tu inquietud con lo que nos está contando Juan. Bueno, creo que Carlos ha tenido algunos problemas de comunicación. Bueno, nos estaba preguntando, la pregunta va al caso del crecimiento en rack de comunicaciones acorde a las necesidades del negocio. Yo creo que sí van por ahí los tiros, es hacer una inversión, creo que en este caso importante, pero que no necesariamente vas a tener que cargarlo con transceivers de 400 GB a los 32 puertos, sino que poco a poco lo vas a ir cargando conforme a las necesidades que vas teniendo. Exacto. Correcto.
Exacto. Muy bien. Lara nos dice, estimados, muy buena charla de 400 gigas. Saludos, se agradece al equipo de Leviton. Con mucho gusto, Lara. Estamos para servir. Y pues bueno, no sé, Juan, si quieres añadir algo más. ¿Algún saludo desde España? Nada más, pues que un saludo muy afectuoso, que es un placer como siempre y que, bueno, pues que a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar y que muchísimas gracias por dedicarme este tiempo a escuchar a este humilde orador. Y que buen fin de semana, aunque están un poco más lejos, están empezando la jornada ahora, pero Sí, yo ya con esto termino mi jornada. Y muy con bien, ya te... que da envidia. Hola, Antonio, también escuchamos Hombre, a Antonio. Antonio. Antonio Saludos a también. todos. Está en la charla, me he conectado, me he desconectado, he podido atender casi la parte final y bueno, agradecer y saludar a todos también de nuestra parte. Gracias, Antonio. Antonio es el director de Leviton para Portugal, España, Francia, Italia, bueno, sur de Europa, ¿verdad, Antonio? Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas Igualmente, gracias. vosotros y a vuestra disposición. Vale. Gracias a todos. Abrazo para Bueno. todos, de verdad. Tengan buen fin de semana, cuídense mucho y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, John Henry, por organizar esto. Fantástico. Hasta Gracias luego. a todos. Buenas Hasta luego, tardes. gracias. Gusto saludarles. Gracias, Juan, por tu presentación nuevamente. Muchas gracias.